¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, esta videotutoría, va enfocada en, en el tema de polígonos regulares e irregulares, el cual es cortito a nivel de información, pero tiene bastantes ejercicios. Por lo que a continuación vamos a ver el tema de polígonos regulares e irregulares y transformaciones en el plano. Ok, como bien lo acabo de mencionar, hay tres temas a abordar, que serían polígonos regulares e irregulares, que son su clasificación, ¿verdad? En polígonos regulares. Y también, en polígonos irregulares vamos a calcular perímetros y áreas, pero utilizando el plano cartesiano. Y después viene más adelante lo que es las transformaciones en el plano, lo que son simetrías, rotaciones, reflexiones, traslaciones y homotesias. Entonces, comenzamos. Bueno, para la parte de polígonos regulares e irregulares, vamos a ver primero dos elementos de un polígono regular. Ok, aquí quiero hacer énfasis en qué es un polígono regular. Bueno, un polígono regular es aquel polígono o aquella figura en la cual todos sus lados, ¿verdad? Lados y ángulos miden lo mismo, ¿verdad? Entonces, esto es importante tomarlo en cuenta. Entonces, un polígono va a ser regular si todos sus lados y ángulos internos miden, no es que midan lo mismo, van a ser iguales, ¿verdad? O sea, todos sus lados son iguales y todos los ángulos internos del polígono regular son iguales, ¿verdad? Ahora, el polígono regular tiene varias características. Bueno, tiene un lado, ¿verdad? Como lo ve aquí, tiene el lado, vértice, que se le llama a esto. Las diagonales, que es la unión de un vértice con otro vértice no consecutivo, ¿verdad? La apotema, que va a ser la distancia desde el centro del polígono hacia la mitad del lado, ¿verdad? De uno de los polígonos, del polígono, ¿verdad? El radio del polígono va a ser la distancia del centro del polígono hacia uno de los vértices. Puede ser puede ser este otro, y así sucesivamente. Esta es como la parte principal de los polígonos. Ahora también el polígono regular, aparte de estos datos que vimos en la primera imagen, en la segunda también tiene ángulo interno, ¿verdad? Y ángulo externo que está por aquí afuera, que es el complemento de lo que hace falta para llegar a tener un ángulo de 180. Recuerde que un ángulo de 180 es aquel ángulo que es llano, ¿verdad? Entonces, si usted tiene, en caso de un polígono regular, tiene un ángulo interno y le preguntan por su ángulo externo, ¿verdad? Básicamente usted prolonga esta línea, ¿verdad? Que eso es muy importante. Cuando usted prolonga esta línea, usted va a tener la medida del ángulo externo de esto, ¿verdad? Ok, y la suma de estos me tiene que dar 180, ¿verdad? Eso es algo muy curioso. Igual aquí está, ve que aquí por este lado tiene el ángulo externo. Ahora el ángulo interno, este es un ángulo interno, este es otro y otro y otro. Y así sucesivamente. Muy bien. Entonces, este concepto de polígono regular tiene que tomar en cuenta su representación, ¿verdad? Puede ser un pentágono, en este caso tenemos aquí en la primera imagen un pentágono, en esta otra, si se logra ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, tenemos un hexágono regular, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces tienen que conocer más o menos cuáles son los elementos de un polígono regular, ¿verdad? Que además de lo que es el lado, el vértice, la diagonal, la apotema, el radio, el centro del polígono, también tiene ángulos internos, ángulos externos. Por aquí adentro, donde está el centro del polígono, ¿verdad? Esto tiene también un ángulo central y así sucesivamente. También el número de diagonales de un vértice y así sucesivamente. Hay muchas cosas que hay que manejar.
Pero bueno, esta es como la parte básica que tiene que tomar en cuenta. Ahora también tenemos unas fórmulas básicas que son importantes para la hora de realizar los ejercicios, donde entonces tenemos que el ángulo central de un polígono regular, cualquiera, ¿verdad? Puede ser un triángulo equilátero, un cuadrado, un pentágono, un hexágono regular, ¿verdad? Un octágono y así sucesivamente, va a ser calculada con la siguiente fórmula, que sería 360 sobre n. Y recuerde, bueno, en este caso que n es el número de lados que tiene el polígono, ¿verdad? Aquí se me olvidó recalcar que es el número de lados que tiene el polígono regular. Estas fórmulas se aplican para polígonos regulares en este caso. Luego, la medida de un ángulo interno se va a calcular de la siguiente forma, que va a ser 180 n menos 2 sobre n. Ahora, el ángulo externo, ¿verdad? Es 360 sobre n. Entonces aquí puede ser un énfasis en que la medida del ángulo externo es igual a la medida del ángulo central, para que lo tome en cuenta. Luego, la suma de los ángulos internos de un polígono cualquiera, regular, va a ser 180 multiplicado por n menos 2. El número de diagonales desde un vértice, ¿qué significa esto? Bueno, si volvemos a la figura, por ejemplo, el número de diagonales desde un vértice va a ser aquel en el que tengo este, por ejemplo, si tengo este vértice, entonces yo puedo tirar una diagonal, puedo tirar aquí otra diagonal, puedo tirar aquí otra diagonal. Ese va a ser, y así sucesivamente, siempre y cuando, ¿verdad? Tenga el número de diagonales desde un mismo vértice. ¿Entre cuántas diagonales puedo trazar sobre un mismo vértice? Eso es lo que se refiere el concepto de diagonales desde un vértice. Entonces, esto se va a calcular con esta formulita que es más fácil, que sería n-3, ¿verdad? Y después tenemos las diagonales totales, que este va a ser el total de las diagonales, que es aquella fórmula que sería n-3 entre 2. Entonces, por ejemplo, si el pentágono tiene, bueno, el pentágono está compuesto de 5 lados, entonces usted puede calcular las diagonales totales, que sería de esta forma: 5, 5 menos 3 sobre 2. Ahora, si utilizamos la calculadora, vamos a usar la calculadora en este caso, ¿verdad? Podemos notar que si calculamos esto, ¿verdad? 5, 5 menos 3 sobre 2. Le damos igual, diga que el número total de diagonales es, en este caso, 5. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, esta formulita es importante, ¿verdad? Todas las fórmulas son importantes para polígonos regulares. Y además de eso, también tenemos otras fórmulas, como por ejemplo, para calcular el perímetro de un polígono regular, va a ser n, que es el número de lados, por lo que mida el lado. ¿Ya? Entonces, va a ser el número de lados por lo que mide el lado. Por ejemplo, si un polígono regular, un pentágono regular, está compuesto por 5 lados y, por ejemplo, cada lado vale 9, un ejemplo, eso es algo ficticio, ¿verdad? Entonces, si yo le pido calcular el perímetro del polígono regular, básicamente sería sustituir en los datos. Sería n por l, y en este caso va a ser 5 por 9, y esto, si lo hacen calculadora, da 45. ¿Verdad? Entonces, ese sería el perímetro de un pentágono regular, que es para ese caso. Muy bien. Ahora tenemos, ¿verdad? Unos ejemplos que son preguntas tipo de examen, que son los que vamos a resolver en este caso, ¿verdad? Para que son polígonos regulares. Algunos van a quedar como ejercicio, ¿verdad? Con el fin de que también pueda ponerlos en práctica, pero vamos a ir haciendo poco a poco. Ok, muy bien. Entonces, si vemos, esta pregunta dice lo siguiente: considere la siguiente figura formada por un pentágono regular, que es de esta forma, y JKFK de centro C, y un triángulo equilátero GHF. Nos pregunta, la medida del ángulo GHF corresponde a, y entonces tenemos todas estas opciones. Muy bien. Ahora, hay que tomar en cuenta la medida del ángulo GHF. ¿Qué significa esto? Tenemos que tomar la medida si agarramos el triángulo y lo pintamos. Esto es lo que nosotros ocupamos, el triángulo. Tenemos un triángulo equilátero que es GHF.
lo que nos pide es encontrar el ángulo GHF, que significa este ángulo de acá. Si usted nota, este ángulo es interno, ¿verdad? Ok, entonces recuerde que la fórmula para calcular el ángulo interno era aquella que decía 180 n-2 sobre n, ¿verdad? Que es esta formulita de acá que repasamos al inicio. Entonces, con esta fórmula vamos a calcularlo. Ahora, como es un triángulo equilátero, está compuesto por tres lados. Si hacemos la sustitución, ¿verdad? En este caso, n es igual a 3, ¿verdad? Para el triángulo equilátero. Vamos a ponerlo aquí, con verde. Entonces, realizando los cálculos nos queda de esta forma. Bien, entonces vamos a poner el cálculo aquí. Sería 180. En este caso sería 3 menos 2 sobre n, que es en este caso 3. Y esto nos da 60 grados. Entonces el ángulo interno de esta figura es 60 grados. Muy bien, la respuesta correcta sería la B. Luego, tenemos estas preguntas, ¿verdad? Que es la misma figura, ¿ok? Pero con otras situaciones. Ok, entonces vamos a hacer varios ejercicios y después ustedes hacen el resto. Vamos a hacer las 115, 116 y las otras dos van a quedar como ejercicio, ¿verdad? Que son para que lo tomen en cuenta. Muy bien. Voy a llevar un toquecito esto. Vamos a empezar a hacer las 115, 116. Y así sucesivamente. Entonces vamos a ver. La medida del ángulo FCK. Ok. Nos dice que FCK sería, vamos a ver, esta figura de acá. Muy bien. Pero resulta y sucede que eso es un pentágono regular. Ahora, hay que considerar lo siguiente. Vamos a ver, FCK, que es en la 115. Ok. Es este ángulo, el ángulo FCK. ¿Verdad? Cuando estamos hablando de esto, significa que es ángulo. Muy bien. Entonces, aquí consideremos lo siguiente. Este es básicamente el ángulo central del pentágono. Entonces, recuerde que el ángulo central del pentágono es 360 sobre n. Como el pentágono es 5 lados, en este caso, recuerde que este es un pentágono regular. Pentágono regular. Porque el enunciado dice que considera la figura formada por un pentágono regular de centro C y un triángulo equilátero GHF. Entonces, realizando los cálculos con la calculadora, nos queda la siguiente forma. Nos quedaría 360 dividido entre 5 y esto dice que el ángulo central es 72, que en este caso sería 72 grados. Ok, muy bien. Después nos dice que la medida del ángulo GJC, GJC, bueno, corresponde a, tenemos este ángulo. Ok, hay que considerar lo siguiente. Resulta sucede que vamos a ver, en un pentágono regular, esto es un ángulo interno, ¿verdad? Y como ocupamos nada más un pedacito de él, entonces ocupamos la mitad del ángulo interno. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, para ello vamos a considerar, ¿verdad? En este caso, lo siguiente. Ok, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a calcular primero la fórmula del ángulo interno, o sea, el ángulo interno. Resulta que el ángulo interno de este polígono es 180 n-2 sobre n, que es el pentágono. Y, ¿verdad? Entonces, haciendo el cálculo como n5, tenemos entonces lo siguiente. Sería 180, 5 menos 2. En este caso, 5 menos 2 sobre 5. Dice que el ángulo interno es 108 grados. Pero resulta que en un ángulo interno, ¿verdad?
estos dos angulitos de acá, bueno, cuando están partidos por esto, se van a partir a la mitad, ¿verdad? En un ángulo interno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar la mitad de esto. La mitad de este ángulo interno, que es GJC, ¿verdad? Sería la mitad del ángulo interno. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tomar 108 y lo vamos a dividir entre 2. Entonces, el ángulo interno en este caso quiere decir que G, vamos a ver, quiere decir que el ángulo interno GJC va a ser igual a 54 grados. Muy bien, esa sería la opción correcta. Ahora después vea que tenemos esta figura, el ángulo CFH, que sería CFH, significa esta, ¿verdad? Ok, hay que considerar lo siguiente. Veamos esto. Yo les voy a dar una sugerencia, ok, para este ejercicio. Recuerda que en la 115, ¿verdad? Calculamos el ángulo central. Y en la 116 calculamos el ángulo interno, ¿verdad? El ángulo interno del polígono. Pero, vea que esta figura está compuesta por dos polígonos regulares, un pentágono regular y un triángulo equilátero. Entonces, el consejo que les doy es que primero noten que en las 116, ¿verdad? El ángulo CFG vale también 54 grados porque el ángulo interno de un pentágono regular en este caso es 108 y como ocupo la mitad sería 54. Entonces el ángulo interno GFC, ¿verdad? Eso va a ser igual a 54 grados. ¿Ya? Y en el triángulo, que es el ángulo GFH, ¿verdad? Resulta y sucede que eso se calcula, ¿verdad? Utilizando la fórmula del ángulo interno de un polígono regular, 180 n-2 sobre n, que en este caso sería 180 3 menos 2 sobre n, y esto si lo hacen calculadora le va a dar 60 grados. Y entonces, ya teniendo que este ángulo es 60 grados, ¿verdad? Y este otro es 54 grados, ya después hace la suma, ¿verdad? Aquí ya se le dejé como casi que lista. Nada más lo que tienen que hacer es sumar estos dos angulitos para que me dé el ángulo GCFH. Recuerda que el ángulo CFH es la suma del ángulo CFG más GFH. Ok, ahí le dejo la información para que pueda realizar esto. Y vea que nos dicen que el ángulo FCJ. FCJ significa que es este ángulo de acá. ¿Ya? Entonces, lo que le puedo decir, ¿verdad? Es que para este ángulo, ¿verdad? Que está acá, debe considerar también, ¿verdad? El ángulo central y otro pedacito de aquí. Entonces, para poder calcular esto, la recomendación que le doy es, bueno, lo siguiente. Usted aquí tiene el ángulo central. Muy bien. Pero resulta sucede, ¿verdad? Que aquí tengo este ángulo central. Usted necesita calcular este ángulo de acá. Pero para ello, usted va a determinar el ángulo central de esto. Ahora, si usted logra determinar este ángulo central, ¿verdad? Perfecto, ya lo tienes. Una vez que tiene este ángulo central, usted va a comprender esta parte también. Y a partir de ahí va a llegar a encontrar la solución. Esta sí se la voy a realizar, ¿verdad? Para que lo tome en cuenta, en consideración. Especialmente la 118.
Ok. Ok, ya sabemos que por la número 110, a ver, 115, el ángulo central FCK vale 72 grados. Muy bien. Ahora, en este caso, vea que tengo este ángulo de aquí. ¿Ya? Y también entonces necesito encontrar esta partecita que necesito. Pero, vea lo curioso. Ok. Usted sabe que este ángulo es 72. ¿Cuánto vale este ángulo de acá? Parece que es un ángulo central también. Vale 72 grados. Y ahora este ángulo de acá también vale 72 grados. Ahora sí, ¿cuánto es la suma de ellos dos? ¿Verdad? Que en este caso el ángulo C, bueno, mentiras, FCJ va a ser la suma del ángulo central JCG más GCF, que es esto. Entonces quiere decir que a partir de ahí realiza la suma, 72 grados más 72 grados, y esto le va a dar en la calculadora 144 grados. Ya, entonces al final le quedó como ejercicio nada más la 117 por realizar. Ok, muy bien. Ya tenemos esta parte. Luego vienen otras que están acá, que vamos a ir realizando. Por ejemplo, que dice, ¿cuántas diagonales se pueden trazar en total en un polígono regular, donde la medida del ángulo interno es 140? Mucho ojo. Le está preguntando cuántas diagonales. Ok, pero me están dando la medida del ángulo interno. Ok, el ángulo interno es 140 grados. ¿Cuál es la fórmula del ángulo interno? Recuerda que era 180 n-2 dividido entre n. El consejo que le puedo dar aquí, bueno, puedes tomar esto en una calculadora y calcular, ¿verdad? La n, que es el número de grados. ¿Cómo lo hacen? Bueno, sencillo. Utiliza la calculadora. Entonces te pone 140, que es el ángulo, alfa calc. Escribe la ecuación, en este caso la expresión 180. Y en lugar de un n le va a agregar una x. Sería alfa x menos 2. Cierra. Lo divide entre x. Le da shift calc. Evalúa con 23. Le da igual. Y dice que x es 9. ¿Qué quiere decir? Que el número de lados de este polígono regular es 9. Como me piden cuántas diagonales se pueden trazar en total, significa que hay que utilizar la fórmula de las diagonales, que es n-3 sobre 2. Quiere decir que si realizamos la sustitución aquí, nos quedaría 9 menos 3 sobre 2. Y esto nos da 27. Entonces, el número de diagonales totales sería 27. Ok. Luego este de acá dice que es cuál es la medida del ángulo externo de un polígono regular, que tiene en total 20 diagonales. Esta se la voy a dejar como ejercicio. Ok. Es casi parecido a lo anterior, nada más que tiene que averiguar. Vea que tiene en total 20 diagonales. Entonces, mi sugerencia que le doy es: tome la fórmula de diagonales totales, lo iguala con la cantidad de diagonales en total y aplica lo mismo que hicimos en la calculadora, le da shift calc 23, ¿verdad? Igual, y cuando se tenga el número de lados del polígono regular, entonces ahora sí, calcula con la fórmula del ángulo externo. Muy bien. Luego tenemos esta otra que dice cuál es el perímetro de un polígono regular cuyo ángulo central mide 45 grados y su lado mide 6. Muy bien. Aquí tenemos un detalle. Resulta que sucede que el polígono, el lado mide 6, pero el ángulo central mide 45. No sabemos cuánto es el número de lados del polígono. Entonces vamos a utilizar la fórmula del ángulo central, que sería 360 sobre n. Y vamos a encontrar que como el ángulo central mide 45, quiere decir que vamos a igualarlo a 45. Esto que está acá lo metemos en la calculadora.
para encontrar el valor de n. Entonces vamos a poner 360 sobre x. Recuerda que x se hace con alfa y el paréntesis cerrado. Alfa cal, le damos el igual y ponemos 45. Le damos igual shift cal 23. Bueno, yo le puse 22, pero le puedo poner 23, no hay problema. Así que nos da 8. Entonces, n es 8. Recuerda que el perímetro de un polígono regular era n por l, lo que mide el lado por el número de lados del polígono regular. Quiere decir que esto sería 8, que es n, y como el lado mide 6, no cambiamos. Y si lo metemos en la calculadora, sabemos que 8 por 6 nos da 48. Muy bien, entonces sería esta. Ahora, esta otra es similar a la anterior. Entonces, esta se la dejo como ejercicio para que la realice. Muy bien. Luego tenemos estos problemas, ¿verdad? Tenemos varios problemitas antes de llegar a lo que son polígonos irregulares. Entonces vamos a resolver la 128, 129 y la 130 va a quedar como ejercicio. Vamos a poner aquí ejercicio para que lo realices. Está bonito, muy sencillo, muy bonito. Hay que hacer un poquito de análisis, ¿verdad? Igual, como todo, la calculadora es importante, es una herramienta, pero siempre hay que manejar análisis de todo. Ok, vamos a ver la 128. Dice, considere la siguiente figura compuesta por un cuadrado ABCO y el triángulo equilátero AEO. Ok, tenemos dos figuras, un cuadrado y un triángulo equilátero. Vamos a marcar el cuadrado con azul para considerarlo, ¿verdad? Y el triángulo lo vamos a marcar con verde. Ok, muy bien. Tenemos esas dos figuras, una incrustada sobre otra. Entonces, de acuerdo con la información anterior, si la medida del apotema del cuadrado es 12, ¿cuánto sería el área del triángulo equilátero AEO? Muy bien. Aquí vamos a tratar de focalizar esto. Nos dice que la información anterior nos dice, si la medida del apotema del cuadrado es 12, ok, el apotema del cuadrado es 12. Quiere decir que hay que tomar en cuenta esto. Recuerde que como el triángulo equilátero y el cuadrado están incrustados, entonces tienen la misma apotema, ¿cierto? Pero resulta y sucede lo siguiente. Hay algo que hay que tomar en cuenta, hay una consideración que hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque no siempre va a ser así. Esto aplicaría si este vértice estuviera aquí, pero no lo está. Entonces hay que analizar muy bien esto. Ok, sabemos que el apotema del cuadrado es 12, pero no sabemos cuánto es el apotema del triángulo equilátero, entonces hay que tener cuidado. Muy bien. Pero, vea qué curioso. Si la apotema del cuadrado es 12, muy bien, vea lo que va a ocurrir. Bajando la apotema hacia abajo, ¿lo ve? Si esta rayita la bajamos hacia abajo, va a llegar a medir lo mismo, ¿cierto? Entonces, este pedacito de aquí mide 12, pero este pedacito corresponde a la mitad del lado de un triángulo equilátero. Quiere decir que ¿cuánto vale esta otra parte también? 12. Entonces, ¿cuánto vale la del lado AO? 24, ¿cierto? Porque 12 más 12 es 24. Ok, muy bien. Ya tenemos esta parte. ¿Cómo queremos usar la fórmula? Perímetro por apotema sobre 2 para calcular el área de un polígono regular. Entonces, hay que considerar lo siguiente. ¿Qué debemos considerar para esto? Bueno, para este caso, para trabajar con la apotema, vamos a requerir el ángulo central del triángulo equilátero, ¿verdad? Y después partir el ángulo central en 2 para poder encontrar lo que es la apotema de este triángulo equilátero.
Y a partir de ahí vamos a aplicar la ley de senos. ¿Verdad? Si queremos usar la fórmula del área de un polígono regular. Ok, esto es para en este caso por un triángulo equilátero. Muy bien, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a tomar entonces, en este caso, el lado del cuadrado el lado que es 12, y vamos a encontrar a x, que es la apotema, que es esta que está aquí. Muy bien, entonces vamos a calcular el ángulo central. Resulta que el ángulo central de un triángulo equilátero sería 360 dividido entre 3, que esto es 120, pero como ocupamos la mitad, entonces quiere decir que es 60, entonces esto es 60. Y a partir de ahí, vamos a ver que esto es 30, ¿ya? Porque resulta y sucede que la suma de los ángulos internos de un triángulo mide 180. Bien, entonces vamos a aplicar ley de senos. Recuerda que la ley de senos era así: lado sobre el seno del ángulo opuesto a este lado, que sería x sobre el seno de 30. Esto aquí es igual a 12 sobre el seno de 60. Ahora, esto que está aquí me lo mete en la calculadora, así como está, y encuentra el valor de x, que sería la apotema. Entonces, metemos alfa x sobre seno de 30, alfa calc 12 sobre sen de 60. Muy bien. Le damos shift cal, apretamos 23, le damos igual. Dice que nos dio 6.92. Ok, 6,92 aproximadamente. Esa es la apotema. Ahora, muy bien. Esa sería la medida de la apotema del polígono regular. Está bien. Pero resulta y acontece, ¿verdad? Que entonces tenemos que calcular el área. El área, recuerda que era perímetro por apotema sobre 2. Pero como estamos hablando del área de un triángulo equilátero, entonces quiere decir que sería lo siguiente. Usando la fórmula del perímetro sería 24, ¿verdad? Que es la medida del lado, por el número de lados, que en este caso es 3. O sea, 72. Entonces va a ser 72 por la apotema, que es 6,92, ¿verdad? Dividido entre 2. ¿Cuánto da esto? Ok, ocupo borrar aquí un toquecito para corregir. Dividido entre 2. Y esto nos da, vamos a ver, 72 por 6.92. Y lo dividimos entre 2. Dice que nos da 249,12. Ahora vamos a buscar esa aproximación en las opciones para ver cuál de todas nos da. Si buscamos 9 raíz de 3, dice que nos da 15,58, entonces esta no es. Busquemos 36 raíz de 3, dice que nos da 62,35, entonces tampoco. Vamos a ver 144 raíz de 3, dice que nos da 249,41, que esa es la aproximación correcta. Entonces, dejamos la opción C. Y la D no es, porque prácticamente nos va a dar de más. Ok, entonces ya tenemos esa. Esta otra, que está acá, que es la 129, nos dice: ¿cuál es el perímetro de un hexágono regular cuya medida de radio es 25? Muy bien. Perímetro de un hexágono regular. La medida del radio del polígono es 25. Ok. Consideremos entonces un hexágono regular. Vamos a pintar un hexágono regular. Un hexágono regular está compuesto por 6 lados. Muy bien. Ok. Luego dice que el radio del polígono. Recuerde que el radio del polígono, si lo habíamos analizado antes al inicio, voy a devolver un toquecito. El radio del polígono es la distancia del centro a un vértice. Ok. Entonces,
Vamos a ver. Me brinqué estas, pues tengo que devolverme. Ok, entonces en este caso, consideremos esto y vea que vamos a anotar lo siguiente. Entonces, como el radio es la distancia que hay entre el centro del polígono y el vértice, entonces esto es 25. Resulta y acontece que en un hexágono regular, el radio es lo mismo que el lado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque resulta sucede que un hexágono regular está compuesto por 6 triángulos equiláteros. Muy curioso, ¿verdad? Entonces, en este caso, esto también es 25 y esto también es 25. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, quiere decir que ya tenemos el lado. En este caso es 25, porque el radio del lado es lo mismo, ¿verdad? En un polígono que es un hexágono regular, esto es una propiedad importante. Vamos a poner nota. En un hexágono regular, el lado es igual al radio. Ok, ahora entonces calculando el perímetro va a ser, recuerda que es lo que mide el lado por el número de lados, ¿verdad? Que el número de lados del hexágono es 6. Ahora, ¿cuánto es 25 por 6? 25 por 6 es 150. Eso lo puedes hacer en la calculadora y la respuesta correcta es la C. Pero lo vamos a hacer para confirmar. 25 por 6 sería 150. Ok. Esta le va a quedar como ejercicio para que practique. Es bastante sencillo, ¿verdad? Solo hay que considerar la información y tratar de irla trabajando. Y como la pregunta es, ¿cuál es el área del cuadrado ABCD? Entonces, ahí es bastante sencillo, ¿verdad? Lo que tiene que considerar, ¿verdad? Un poquito es varios aspectos, ¿verdad? Que tiene que considerar. Primero leer lo que le están dando para poder determinar lo que le piden. Ahora, en un cuadrado, vea qué curioso, en un cuadrado, ¿verdad? En este caso, FH es 6, ¿verdad? Note que en un cuadrado, el área de un cuadrado es L al cuadrado. Entonces, si usted encuentra la mitad del lado y obviamente en un cuadrado, ¿verdad? Equivale por 2, en este caso, entonces, usted encontrando el lado, ya usted puede calcular el área. Eso se lo voy a dejar ahí como referencia. Entonces, el área de un cuadrado es L al cuadrado. Muy bien. Ahora vamos a devolvernos un toquecito y tenemos esto. Estas dos preguntas. La primera nos dice, considera la siguiente información. Una profesora de matemática muestra a un grupo de estudiantes un polígono regular y solicita a dos estudiantes que cada uno realice una proposición diferente sobre el polígono regular. El polígono que se mostró al grupo fue el siguiente. Ahora, esto está acá, es un triángulo, voy a escribirlo, triángulo equilátero. Y después de ahí tenemos las proposiciones de los estudiantes. Nos dice, la medida del radio es mayor que la medida de la apotema. ¿Ok? En un triángulo equilátero es cierto, porque la medida del radio es esta. Esto va a ser mayor que la medida del apotema. Eso es lógico, ¿verdad? Entonces, obviamente el radio es mayor que la medida del apotema. ¿Ya? Después nos dice, la medida de un ángulo central es la misma que la medida de un ángulo externo, ¿cierto? Recuerde que el ángulo central era 360 sobre n y antes habíamos repasado esto. Y el ángulo externo también es 360 sobre n. ¿Qué pasa? Que si igualamos estas dos, entonces vamos a deducir que el ángulo central es igual al ángulo externo. Y esto lo tenemos por las fórmulas de acá. Vamos a ver, por las fórmulas básicas. Recuerda que el ángulo central y el ángulo externo tienen la misma situación, 360 sobre n. ¿Ya? Entonces, con ello, ambas preguntas son verdaderas. Y de esta otra, que nos dice que considera la siguiente figura de una señal de alto utilizada en Costa Rica.
el cual tiene forma de un octágono regular, nos dice que considera las siguientes proposiciones. Nos dice que AC, el segmento A, esto que está aquí con una rayita con unas letras pegadas, se llama segmento. ¿Ok? Entonces dice que el segmento AC corresponde a la diagonal del polígono. AC significa esta. La distancia que va de A y termina en C. Entonces este sería el segmento. El segmento AC corresponde a una diagonal del polígono. Cierto. Ya hemos estudiado este conocimiento de una diagonal, que fueron los elementos del polígono regular. Pero nos dice, BF mide el doble que el radio del polígono. Bueno, sí. Porque resulta y sucede que si tomamos la diagonal BF, vamos a ver, esta diagonal va por acá. Esta diagonal va por acá. Y eso es cierto porque él recuerde que en un polígono regular, ¿verdad? Cuando pasa esto, este radio, ¿verdad? Va a ser la mitad de este otro. Y si lo vemos por circunferencias, es la misma distancia. Entonces, este radio de acá y este radio es lo mismo. Este y este también es lo mismo. Y así, si lo pinto. Entonces, en otras palabras, esta distancia y esta distancia son iguales. ¿Ya? De ir aquí es lo mismo que ir de aquí a aquí. Entonces, en este caso, BF mide el doble que el radio del polígono y esto es cierto. ¿Verdad? Entonces, BF va a ser el doble, por ejemplo, del polígono doble del radio. Y eso es cierto. Por lo tanto, ambas son verdaderas. Muy bien. Ok, estas otras son problemas aplicados, ¿verdad? Esta hay que tener mucho cuidado sobre lo que le preguntan y toda la cuestión. Entonces, para esta vamos a resolver la 131 y 132 y le voy a dejar la 133 para que la tenga como ejercicio. Muy bien. Entonces nos dice, se quiere acercar un alambre de púas, un terreno, el cual tiene forma de cuadrado y su lado mide 60 metros. Además, un rollo de alambre de púas de 168 metros cuesta 8.500 colones. El alambre solo se vende por rollos. Entonces, esto hay que considerarlo bastante. Esta nota. Pero dice, ¿cuántos metros cuadrados mide el terreno? Muy bien. Primero, tenemos que su lado mide 60 centímetros. Nos pregunta por cuántos metros cuadrados. Cuando hablen de metros cuadrados, estamos hablando de área. Las áreas se ponen en metros, en unidades cuadradas. En este caso, como es metros cuadrados, entonces sería el área de un cuadrado sería L al cuadrado. Eso es igual a 60 al cuadrado. Y esto es igual en calculadora. Pues sacamos la calculadora. 60 al cuadrado es 3.600. Entonces sería esto. Muy bien. Después nos dice, si se desea acercar todo el terreno con 3 hilos de alambre, entonces ¿cuánto dinero en colones se debe invertir como mínimo en la compra de rollos de alambre? Ok. Dice que se quiere secar todo el terreno con 3 hilos de alambre, ¿verdad? Entonces resulta y acontece que vamos a tener que usar, en este caso, tenemos que, si va a acercar todo el terreno, para que entienda la información, significa que vamos a acercar nada más las orillas. ¿Ya? Entonces, como cada lado vale 60, ¿verdad? Ahí va. Y como es un cuadrado, recuerde que el perímetro de un cuadrado es n por L. Entonces, esto es igual a 60 por el número de lados, que en este caso es 4. Si esto lo hace en calculadora, va a dar 240. Ok, pero esos son 240 metros. Ahora, consideremos lo siguiente. Vea que dice que un rollo de alambre de púas de 168 metros cuesta 8.500. Y recuerde que el alambre solo se vende por rollos. Entonces, quiere decir que
como 240 metros mide esto, ¿no es? Y yo ocupo, en este caso, cercarlo con 3 hilos de alambre. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, yo tengo que tomar la cantidad, que es 168 metros, y multiplicarla por 3. ¿Ya? Pero como el área es 240 metros, entonces vea qué curioso. Sé que 240 metros de alambre es lo que debo cercar, pero lo debo cercar con 3 hilos de alambre. Entonces, vea qué curioso, vea qué interesante. Si 168 metros es lo que mide cada rollo y tengo 240 metros, quiere decir que solo me alcanza en rollos. De momento tengo 168 metros y es uno, pero me faltaría en este caso una cantidad restante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, si son 168 metros de rollo y lo que tenemos que acercar son 240 metros, ¿verdad? En este caso, que son 240 metros, hay que considerar que a eso se le pasa con digamos, con dos rollos, ¿ok? Pero con dos rollos alcanzaría solo para uno, para una vuelta completa. Entonces tenemos que agarrar los 240 metros, ¿verdad? Y multiplicarlo por 3 hilos. Quiere decir que ocupamos 720 metros. Vamos a acercar 120 metros con 3 hilos. A 3 hilos, ¿verdad? Por lo cual, como son 720 metros, entonces vamos a considerar los 168 metros y vamos a alcanzar a 720 metros. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a empezar a tantear. Entonces, 160, vamos a agarrar 720 metros, que es lo que hay que cercar. Y lo vamos a dividir entre 168. Y vamos a ver cuánta es la cantidad que ocupamos. En este caso, ocupamos 4,28, pero se nos pasa un poquito. ¿Qué quiere decir? Que como se compra el alambre por rollos, ¿verdad? Entonces, a usted no le va a vender menos de un rollo, le va a vender el rollo completo. Como se nos pasa un poquito de 4, quiere decir que vamos a ocupar 5 rollos. Eso es lo que ocupamos. Ahora bien, ¿cuánto vale cada rollo? 8.500. Entonces vamos a tomar 8.500 y lo vamos a multiplicar por 5. ¿Ok? 8.500 por 5. Dice que nos da 42.500. Entonces, esta sería la opción correcta. Entonces, ocupamos 42.500 colones para cercar con 3 hilos de alambre, en ese caso del terreno. Muy bien. Este es un ejercicio aplicado con polígonos regulares, pero ya más contextualizado. Ok. Muy bien. Vamos a ver este otro. Nos dice, considera el siguiente contexto relacionado con un papalote de forma octagonal. Dice, Ana desea construir el armazón de un papalote. ¿Cómo es que se muestra en la figura? Dice, si el ángulo central de construcción es de 45 metros y su apotema, bueno, 45 metros no, 45 grados. Y su apotema mide 20 centímetros, entonces la cantidad aproximada de papel para construir el armazón de papalote en centímetros corresponde a, y tenemos las opciones. Bueno, primero hay que leer el problema bien. Entonces nos dice que Ana desea construir el armazón de un papalote. Ok. Resulta que el ángulo central mide 45 grados. Ok. Y su apotema mide 20 centímetros. Recuerde que el apotema es la distancia que hay entre el centro del polígono y la mitad de un lado. Muy bien.
Y nos dice la cantidad aproximada de material para construir el armazón. ¿Qué quiere decir con eso? Que hay que calcular el área del papalote. Pero como como el papalote es un octágono regular, en este caso, entonces resulta que tenemos que calcular el perímetro. Y la apotema ya lo tenemos. Pero ¿cómo calculamos el perímetro? Bueno, resulta sucede que el perímetro es n por L, donde n es el número de lados y L es lo que mide el lado, pero no tenemos el lado. Entonces vamos a tener que calcular el lado y hacer unos procedimientos que nos va a permitir llegar al resultado. Entonces, sabemos que el ángulo central es 45 grados. Bueno, pero ocupamos la mitad del ángulo central. Eso quiere decir que ocupamos tomar 45 grados y dividirlo en dos partes. 45 grados dividido entre 2 dice que el ángulo central, la mitad del ángulo central es 22,5. ¿Esto para qué? Para tomar este triangulito rectángulo que voy a dibujar en azul. Esto es lo que vamos a tomar. Entonces, si consideramos este de acá, sería 22,5 grados, que es el ángulo central, la mitad del ángulo central. Sabemos que la apotema es 20 centímetros. Entonces necesitamos aplicar ley de senos. Ahora 22,5 grados. ¿Verdad? Para calcularlo vamos a tomar 180, que es la suma de los ángulos internos de un triángulo. Le vamos a restar 22,5 y le vamos a restar 90 grados, que es un ángulo recto. Eso nos da 67,5. Muy bien. Entonces vamos a aplicar ley de senos. Este X es este de aquí. Si tenemos este, vamos a tener este. Muy bien. Entonces, aplicando la ley de senos, nos quedaría de la siguiente forma. X sobre seno de 22,5. ¿Esto a quién es igual? A 20 sobre seno de 67,5. Esto lo vamos a meter en la calculadora y vamos a tener X, que es el lado. Entonces, escribimos esto acá. Alfa X sobre seno de 22,5. Salimos de la fracción, le damos alfa cal, ponemos otra fracción, 20 sobre 100 de 67,5. Le damos shift calc, 23. Igual, dice que nos da 8,28. 8,28. Bueno, 8,28 es lo que es la medida de la mitad del lado. Pero como ocupamos el lado recuerda que es dos veces la mitad del lado. Los dos veces este pedacito. Entonces 8,28 por 2 nos da 16,56. Muy bien, ahora ya podemos calcular el área. Resulta que es el perímetro por apotema sobre 2. Pero recuerde que el perímetro es 16,56, que es lo que me da el lado, por la cantidad de lados que tiene el octágono, que es 8. Ahora, 16,56 por 8 nos da 132,48. Ahora ya tenemos el perímetro. Entonces, esto nos queda igual. Sería 132,48 por 20 dividido entre 2. Por 20 dividido entre 2. Vamos a ver, dice que nos da 1324,8. Ahora hay algo extraño. Ok. Ok. Vamos a ver por qué. Resulta y sucede que en este caso, esta es la respuesta.
1324,8. Pero hay un problemita, que no tengo la respuesta, ¿verdad? Entonces, esta pregunta en sí no tiene respuesta, porque en este caso la cantidad aproximada de material que necesita para cubrir en centímetros cuadrados es de esta forma, 1324,8. En este caso, en el problema no lo tenemos. Entonces, en este caso, no tiene solución el problema, ¿verdad? Bueno, entonces ahí no tiene solución el problema. Por lo tanto, esta no tiene respuesta. No tiene respuesta la opción. Porque la respuesta correcta es esta que está acá. Muy bien. Luego tenemos este otro problema que nos habla de un jardín de niños que se construye un carrusel de forma de polígono regular. Se colocan 6 caballitos en total y uno en cada vértice. Si al girarlo sobre su eje central, el carrusel describe una circunferencia de longitud 12pi, como se muestra en la siguiente figura, nos dice cuál es el perímetro del carrusel. Resulta que sucede que este carrusel es de un hexágono regular. ¿Ok? Ahora ocupamos aquí el perímetro que es n por L para encontrar en este caso el carrusel, que es lo que ocupamos. Pero nos está diciendo que la circunferencia es de longitud 12pi. Vamos a ir adelantando un poco. La longitud de la circunferencia en este caso es 2pi por r. Bien. Ahora, la longitud en este caso es 12pi. Entonces 12pi va a ser igual a 2pi por r. Entonces tomas esto en la calculadora, 12pi, 12, shift, y el aprietas de abajito que dice x 10 a la x, alfa cal, 2pi, bueno, este es un e, 2pi por x. Le damos shift cal, 23, y sí que nos da 6. Entonces 6 es el radio. Pero resulta que habíamos hablado que el radio y el lado en un hexágono regular son iguales. Entonces esto también vale 6. Pero nos dice el perímetro del carrusel, pero el perímetro del carrusel es el perímetro del hexágono regular. Entonces el perímetro va a ser 6, en este caso, por la cantidad de lados que es 6. Esto nos da 36. Entonces, esta sería la opción correcta. Bien, después tenemos otro tema que son polígonos irregulares. ¿Ya? Para repasar un poquito, los polígonos irregulares son aquellas figuras donde los lados y ángulos no son iguales. No necesariamente tienen que ser iguales, ¿verdad? Puede ser, unos son iguales, puede ser de que de 8 lados, 7 lados son iguales y uno no es igual. Y así pasa con los ángulos. Y así sucesivamente puede variar. Ahora, el perímetro de un polígono irregular, ¿verdad? Se calcula sumando los lados y las áreas se calcula dependiendo de las figuras que se forman en el polígono irregular. Ahora en este caso lo que vamos a hacer es usar una fórmula para calcular el área de polígonos irregulares, ¿verdad? En el plano cartesiano, que sería básicamente la mitad, ¿verdad? Multiplicado por este determinante que vamos a resolver aplicando, en este caso, cada una de sus coordenadas. Recuerden que las coordenadas se expresan de la forma x, y. Entonces, si yo tengo x1, y1 es la primera coordenada, x2, y2 es la segunda coordenada, y cuando llego a finalizar con todos los puntos, repito nada más el primero. Más adelante lo vamos a trabajar, ¿verdad? Pero siempre va a ser de esta forma. Este por este, más este por este, más, y así sucesivamente hasta llegar a repetir primero. Y después, cuando tiene esto, entonces vamos a poner aquí un paréntesis, de un menos, y aquí va a ir el otro. Sería este por este, más, y así sucesivamente hasta llegar aquí, ¿verdad? Entonces, y después de ahí resuelve ese determinante y
lo multiplica por un medio. Ahora lo vamos a hacer en sentido antihorario, ¿verdad? Para que salga positivo. Entonces sucede que las áreas son positivas. Muy bien. Vamos a ponerlo por acá. Muy bien. Entonces vamos a ver este ejemplo. Cuando ustedes le hablan de perímetros, es fácil notar que cuando cuando los lados están paralelos, los segmentos están paralelos acá a uno de sus ejes, es fácil determinar que esta distancia de aquí es la misma que de aquí a aquí. Y por ejemplo, esta de acá es la misma que esta de acá. Por ahí va la cuestión. Entonces, eso hay que tenerlo. Cuando en este caso tenemos estos segmentos como este de acá, de C y AB, vamos a usar la fórmula de la distancia entre dos puntos, ¿verdad? Distancia entre dos puntos, ¿verdad? Y esto es para calcular esta distancia, ¿verdad? Entonces, vamos a considerar lo siguiente. Dice, para contestar la siguiente figura referente a un polígono no regular, entonces se debe contestar estas preguntas 136 y 137 con esta información. Nos dice que AB vale raíz de 17. ¿Ok? Y de C vale 4 raíz de 2. Ya nos están dando la información. En este caso no tenemos que usar la distancia entre dos puntos. Pero hay otros ejercicios que sí hay que usarla, ¿verdad? Más adelante yo voy a poner la distancia entre dos puntos para realizar el cálculo. Entonces nos dice, ¿cuál es el perímetro del polígono ABCD? ¿Ok? Resulta que AD vale 1, ¿verdad? Porque sería la distancia de 2 a 3 es 1. ¿Cuánto vale BC? Resulta que la distancia que va de B a C, y como cada cuadrito representa una unidad, pues tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces vale 6. Muy bien. Entonces, haciendo toda la suma, nos quedaría que el perímetro sería 1 más 6 más raíz de 17 más 4 raíz de 2. Y esto es igual a 7, que verá que porque 1 más 6 es 7, más raíz de 17 más 4 raíz de 2. Por lo tanto, la opción correcta sería la C. Muy bien. Ahora vamos con el área. Resulta que el área de un polígono ABCD, vamos a utilizar aquella fórmula que recuerda que era un medio por el determinante de los puntos A, B, C, D. Como vamos a ir en sentido antihorario, se expresa de esta forma. Antihorario significa que va en contra de las manecillas del reloj. Y horario significa que va a favor de las manecillas del reloj, o sea, en el lado contrario. Muy bien. Entonces, en este caso, vamos a ver esto. Entonces tenemos A, B, C, D, que en este caso va a ser, el primer par ordenado es 2,2. Entonces vamos a poner 2 y 2. Luego el segundo, que es el B, sería 6,1. Entonces vamos a poner 6 y 1. El tercero es C, que sería 6,7. Entonces ponemos 6 y 7. Y D, que en este caso es 2,3. Entonces ponemos 2 y 3. Ya teniendo los cuatro pasos ordenados, entonces repetimos el inicial. El inicial era 2 y 2. Y realizamos los cálculos. Entonces, primer caso, vamos a hacer 2 por 1. 2 por 1 más 6 por 7. 6 por 7. Más 6 por 3. Más 2 por 2. Ya tenemos la primera. La primera que esta es un medio. ¿Ok? Y ponemos menos. Y vamos a hacer la segunda. Esta la voy a hacer con morado. Sería 2 por 3. 2 por 3 más 2 por 7 más 6 por 1 más 6 por 2. Ok. Ahora hacemos todo esto. Vamos a poner aquí un igual. Voy a ponerlo con otro color para que sea más llamativo. Entonces para esta
Le ponemos un medio. Y vamos a ver cuánto es la diferencia entre este y esto. Si hacemos un poco más rápido los cálculos, vamos a ver que 2 por 1 más 6 por 7 más 6 por 3 más 2 por 2. Verificamos que están bien. 2 por 1 más 6 por 7 más 6 por 3 más 2 por 2. Eso nos da 66. Menos. Vamos de la una a otra. 2 por 3 más 2 por 7 más 6 por 1 más 6 por 2. Nos da 38. Ahora sí, ya tenemos que hacer todo esto resuelto. Entonces, 66 menos 38. Vamos a poner 66 menos 38. Eso nos da 28. Ahora, haciendo este producto, ¿verdad? Sería 28 por un medio. ¿Nos da? 14. Entonces, el área, en este caso, nos da 14. Por lo tanto, la opción correcta es la B. Muy bien. Ok, esto fue con este ejercicio. Después tenemos este otro ejercicio en el cual solo nos da la información y no nos da más información de la cuenta. Entonces, ahí sí vamos a tener que utilizar la distancia entre dos puntos. Pero lo vamos a hacer un poco más sencillo, vamos a hacer un poquito más rápido. Entonces, AB en este caso, si vemos, es una línea vertical, quiere decir que esta línea es, pues el valor es, en este caso, 1, perdón. Yo puse 2, pero es 1, porque cada cuadrito representa una unidad de lado. Entonces, esto es 1. ¿Ok? Entonces, el perímetro va a ser 1 más. Ahora, tenemos que BC, en este caso, ¿cuánto vale? Vamos a ver, 1, 2, 3, 4. Entonces, 4. Luego nos falta ED, en este caso es 1, 2, 3. Y nos falta AE y CD. Resulta que vamos a ahorrar un poquito. Ya tenemos casi todo listo. ¿Verdad? Vamos a tener que usar la fórmula de la distancia. Entonces tenemos A, tenemos C. A en este caso, vamos a apuntarlo, es menos 4,2. Recuerda que es menos 4 en X y 2 en Y. Y luego E dice que es 0 en X, 5 en Y. Ok. Luego tenemos que C es 0 en X y 1 en Y. Y D es 3 en X, 5 en Y. Muy bien. Ya tenemos este para ordenar. Ok. Luego, entonces vamos a calcular la distancia entre A a E y luego la distancia de C a D. Recuerde que la distancia entre dos puntos, voy a ponerla por acá, distancia entre dos puntos, ¿verdad? La distancia entre dos puntos es la siguiente, porque era la raíz cuadrada de x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado. Bien, entonces vamos a calcular cada una. Para A y E, entonces vamos a ver. Ahí es, vamos a poner una x1, y1, x2, y2 y calculamos. Entonces, aquí empezamos. Ponemos, sería menos 4, menos 0 al cuadrado, más, ponemos 2, menos 5, y lo elevamos al cuadrado, esto nos da 5. Muy bien, entonces ahí nos da 5. De manera similar, con mucho cuidado, hacemos la otra. Entonces sería 0 menos 3
al cuadrado más, luego ponemos 1 menos 5 al cuadrado, y nos da 5 también. Entonces el perímetro nos va a quedar de esta forma. Aquí lo tenemos arriba, sería 1 más 4 más 3 más 5 más 5. Y esto nos da, entonces escribimos 1 más 4 más 3 más 5 más 5. Nos da que esto es 18. Entonces el perímetro nos da 18. Muy bien. Luego calculamos el área del polígono irregular ABCDE. En este caso nos faltaría nada más la coordenada B. La coordenada B en este caso sería menos 4,1. Muy bien, entonces teniendo esto, vamos a considerar lo siguiente. Tenemos que el área va a ser un medio de esto. Entonces va a ser menos 4,2, ¿verdad? En este caso vamos a ir por orden. Vamos a ir por A, por B, por C, por D, por D y por E y vamos a regresar a A. Entonces sería menos 4,2, menos 4,1, 0,1, 3,5 y 0,5. Y repetimos menos 4,2. ¿Ya? Entonces vamos a hacer la calculadora. Voy a rayar la primera parte. Y y vamos a hacerlo. Entonces, haciendo los cálculos, dice que menos 4 por 1 es menos 4, más menos 4 por 1 es menos 4, ¿verdad? Más, en este caso, 0 por 5 es 0, más 3 por 5 es 15, más 0 por 2 es 0. Eso nos da 7. Ok, me dio 7. Vamos a ponerlo en eso. Entonces ponemos sobre un medio y tenemos la primera parte que es 7. Y luego la segunda parte vamos a hacerlo por acá, rayita, 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 rayita y rayita. Volvemos. Entonces, menos 4 por 5 es menos 20. Menos 20. Vamos a poner una rayita aquí, menos. Menos 4 por 5 es menos 20. 0 por 5 es 0, más 0, más 3 por 1 es 3, más 0 por 1 es 0, y más menos 4 por 2 es menos 8. ¿Okay? Dice que nos da menos 25. ¿Ya? Ahora, resulta y acontece que metiendo usted en la calculadora así como está, que nos quedaría 1 entre 2, ponemos el paréntesis 7 menos, abrimos paréntesis menos 25, cerramos, volvemos a cerrar, nos da 16. Entonces, el área de esta figura sería 16. Por lo tanto, la opción correcta es la C. Muy bien, ya tenemos esto. Luego los otros ejercicios son muy similares, entonces aquí les voy a dejar entonces 140 y 141 como ejercicio. Muy bien, igual también para la otra, lo que es 142 y 143 como ejercicio. Luego tenemos esta de acá. Básicamente es lo siguiente, nos dice, un terreno representado en un sistema de coordenadas cartesianas corresponde a un rectángulo definido por los vértices A, B, C y D, donde cada unidad corresponde a un metro. ¿Ok? Nos está diciendo que cada unidad corresponde a un metro. Nos dice, de acuerdo con la información interior, ¿cuál es el área en metros cuadrados de este terreno? ¿Ok? Resulta y sucede que tenemos A, que es 0,6. Luego B, que es 8,0. Luego C, que es 20,16. D es 12,22. Voy a ponerlo por acá. Ok, 12,22.
¿ya? Y nos dice que cada unidad corresponde en metros cuadrados. Pero vea que es un rectángulo. Un rectángulo está definido de esta forma. Vamos a hacerlo aquí. Vamos a poner el vértice en A, el vértice en B, el vértice en C y el vértice en D. ¿Ok? Ese sería el rectángulo, en buena teoría. ¿Ok? Ahora resulta y sucede, ¿verdad? Resulta y sucede que hay que considerar varias situaciones, ¿verdad? Dice que es un rectángulo que está definido por estos vértices, que cada unidad corresponde a un metro. Entonces, si hacemos este cálculo, nos quedaría que el área va a ser la mitad. Recuerde que el área de un polígono irregular sería la mitad, ¿verdad?, de cada una de sus coordenadas. Entonces, sería 0, 6, 8, 0, 20, 16, 12, 22 y repito 0, 6. ¿Ok? Entonces, esto va a ser igual, es decir, un medio, ¿verdad? Y entonces empezamos a trabajar. 0 por 0 nos da 0. Más 8 por 16, ¿verdad? En este caso, 8 por 16 nos da 128. Más 20 por 22, 20 por 22 nos da 440. O sea, 440. Vamos a ponerlo por acá. Más 440. Más 12 por 6 que nos da, si lo hace calculadora, es 72. Menos. Ahora vamos con el otro lado. Voy a poner otro paréntesis, menos. Ahora 0 por 22 nos da 0. Más. Ahora 12 por 16. 12 por 16. 192. Más 20 por 0 que nos da 0. Y 8 por 6, si lo hace la calculadora, nos da 48. Entonces, metiéndose en la calculadora así como está, vamos a tener lo siguiente. Vamos a poner un medio. Abrimos paréntesis. Y ahora ponemos 0. Paréntesis otra vez. 0 más 128 más 440 más 72. Cerramos. Necesitamos menos. Abrimos paréntesis de nuevo. Más sería 0 más 192 más 0 más 48. Cerramos igual y dice que nos da 200. Entonces el área va a ser 200. La opción correcta sería la C. Muy bien. Hasta aquí ya terminamos con lo que es la parte de polígonos regulares e irregulares. Algunos ejercicios quedaron ahí para que los realicen, ¿verdad? Y vamos a continuar con lo que es las transformaciones en el plano. Muy bien. En transformaciones en el plano hay que considerar lo que son las simetrías, ¿verdad? Que básicamente son aquellas. Las simetrías consisten en que tienen un eje de simetría, tiene puntos, por ejemplo. Aquí va a haber puntos, puede haber puntos, figuras, pero cada punto va a ser la distancia entre este punto y este punto, ¿verdad? Van a estar partidas a la mitad. Entonces, lo que hay aquí, ¿verdad? Tiene que también haber aquí, para que sean simétricos. Simétrico significa que van a tener la misma distancia con respecto al eje de simetría. Igual, no solo en este eje vertical, sino también en un eje horizontal. Pues entonces que la distancia de aquí a este es la misma que de aquí a este. Y así sucesivamente. Ahora, no solo pueden ser vertical, en este caso, como esta acá la roja, la línea roja, o horizontal, que es la línea azul, sino también puede ser en diagonal. Entonces, en diagonal, igual, la distancia que hay de esta, aquí al eje de simetría,
tiene que haber la misma distancia de aquí al eje de simetría. ¿Ya? Eso es lo que va a pasar. Y siempre en los ejes de simetría, siempre va a haber siempre esta línea que va a chocar entre ellas va a formar un ángulo de 90 grados por ser simétrico. Entonces, esto que está acá en el eje de simetría también cumple la propiedad de que forma un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Eso es lo que tiene que tomar en cuenta. Ahora, en este caso, ¿verdad? Aquí nos dice la información que si tenemos una simetría con respecto al eje X, entonces el eje X se mantiene, el valor en X se mantiene y el Y cambia de signo. Si la simetría es con respecto al eje Y, entonces el X cambia de signo y el Y se mantiene. Y si es con respecto a un centro, ¿verdad? Que en este caso pasa con esta diagonal en verde, entonces el X y el Y van a cambiar de signos, ¿verdad? Para este caso. Porque en este caso, ya que eso es una recta muy similar a esta, de igual menos X, que eso es una función. Entonces, esto es una recta simétrica con respecto a esta, que es y igual menos X. Cuando pasa esto, entonces X y Y van a cambiar de signos. Ahora, si le dan una recta de esta forma, y igual a X, significa que es una recta que va de esta forma. Ahí lo que va a cambiar es que X pasa a ser Y y Y pasa a ser X. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, eso es como el resumen, ¿verdad? De la parte de simetrías. Puede ser simetría con respecto al eje X, con respecto al eje Y, ¿verdad? Ya vimos que era una recta vertical y una recta horizontal, por lo que fue en el concepto de circunferencias. O también puede ser una recta inclinada, ¿verdad? Que puede ser con respecto al centro, que básicamente se trabaja desde ahí, con respecto al centro, de forma, y de esta forma en la que viene acá, inclinada decreciente, o puede ser inclinada creciente pasando por el centro. Muy bien, esa es una parte de un primer conocimiento. El segundo es de traslaciones. Habíamos hablado en circunferencias que si tenemos una circunferencia y queremos trasladarla, ¿verdad? Lo que va a cambiar es las coordenadas de traslación. La circunferencia en sí se conservaba. Entonces, para cualquier figura que se va a trasladar, igual va a pasar lo mismo. Se trasladan las coordenadas de un lugar a otro, pero se mantiene y se preserva la misma figura. ¿Ok? Y se utiliza esta fórmula de traslación, ¿verdad? Que esta ya la habíamos visto por encima en concepto de circunferencias, ¿verdad? Y básicamente es que si le dan dos puntos por la izquierda, ¿verdad? Y yo quiero calcular, por ejemplo, este punto está, y yo quiero aplicarle la traslación a esta, entonces usted utiliza la fórmula de la traslación y listo, ¿verdad? Muy bien. Después tenemos las reflexiones, que básicamente es utilizar lo que es la parte de simetrías. Y recuerde que este punto de acá va a reflejarse aquí, ¿bien? De tal modo que esto va a ser equidistante con respecto al eje de simetría. ¿Ok? Y así sucesivamente en esta forma va a suceder. Entonces, esta figura va a ser simétrica, esta figura, ¿verdad? Si están cada una de las coordenadas a una misma distancia con respecto a su eje de simetría. Luego las rotaciones, aquellas se van a rotar de esta forma: 0, 90, 180, 270, 360 grados. Y bueno, en el caso de un plano cartesiano se utilizarán las siguientes fórmulas, que son estas. Estas fórmulas son importantes porque las vamos a trabajar. Normalmente se está en forma antihoraria. Entonces, a veces el mismo libro, o bueno, las mismas preguntas, hay preguntas que vienen diciendo en el sentido horario. Entonces, cuando viene en sentido horario, usted tiene que fijarse cuál es el complemento de ese ángulo. Por ejemplo, si el ángulo está rotando en 90 grados, ¿verdad? Entonces quiere decir que el complemento de 90 grados, si por ejemplo está rotando en sentido horario en 90 grados, estamos hablando de esto. Pero cuando el rota en sentido horario va a ser en negativo. Entonces ocupa el complemento de este ángulo, que en este caso va a ser 270. O sea, la vuelta completa aquí, ¿verdad? Pero quitándole este ángulo de acá. Ya con eso va a llegar a tener el complemento. ¿Ok?
Entonces recuerde que antihorario gira en contra de las manecillas del reloj, ¿verdad? Contra las manecillas del reloj. Y en horario significa que va a girar a favor de las manecillas del reloj. Muy bien, eso es muy importante. Entonces, horario a favor de las manecillas del reloj y antihorario en contra de las manecillas del reloj. O sea, vamos a ver de esta forma. Ya, muy bien. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta. Ahora sí, estas fórmulas son importantes, ¿verdad? Que es para ángulo 90, 180, 270, 360. Más adelante lo vamos a ver. Y las homotecias, como lo ven la motecia es una transformación en el plano que lo que hace es aumentar la figura, se mantiene la misma semejanza, ¿verdad? Entonces lo que hace es aumentar la figura y va a cambiar un poquito, ¿verdad? Conforme el valor sea más positivo, pues va a aumentar. Pero si el valor está tendiendo a casi que a cero, certifica a cero, más bien va a empezar a disminuir. Y también va a haber valores negativos que los cuales lo que va a hacer es voltear la figura, ¿verdad? Igual se utiliza esta fórmula, que es un par de nada, donde h va a ser la constante que se va a multiplicar, o sea, la homotecnia a aplicar con respecto a ese par ordenado para tener la figura nueva. Por ejemplo, en este caso, 2,3, esto es la figura A, y la figura homotética, el punto homotético sería la multiplicación de la constante h por el valor de A, bueno, por el valor de cada coordenada. Bien, vamos a ver estos ejercicios propuestos. Estos son un poquito más sencillos. Vamos a ir poco a poco trabajando eso. Muy bien. Para la parte de simetrías axiales, vea que hay que considerar la siguiente figura, que está formada por 8 segmentos y 4 semicircunferencias congruentes, en este caso. Ok, ya las tenemos acá. Nos dice, con base en la información anterior, ¿cuántos ejes de simetría en total se puede determinar en la figura? Veamos claramente que ejes de simetría son aquellos, recordemos, que parte a la mitad de las figuras. Entonces podemos ver que aquí esta figura, parte a la mitad, vamos a pintarla de otro color. Luego otra figura aquí, esta línea parte a la mitad. Y después podemos ver que esta línea parte a la mitad, ¿ya? Y tenemos esta otra línea, en amarillo puedo pintar, esta otra línea parte a la mitad. Entonces quiere decir que ya tenemos cuántos ejes de simetría. Sería 1, 2, 3, 4. O sea, los colores serían, en este caso, exactamente 4. No se puede hacer más de la cuenta porque ya se saldría del contexto, ¿verdad? En este caso, recuerde que la simetría lo que hace es determinar, digamos, que lo que la función cumple es que la figura se pueda partir, pero en zonas iguales, ¿verdad? En zonas de que de modo que cuando usted voltee, por ejemplo, la figura, le va a llegar a dar el mismo reflejo. Muy bien. Ok, tenemos esta parte. Ya. Ahora, vea esta otra pregunta. Dice, considere las siguientes letras, F, J, K y M. Nos dice, ¿cuál de ellas puede trazar solamente un eje de simetría? Si vamos a la primera, no tiene eje de simetría. La segunda tampoco. La tercera menos. ¿Cuál es la única que tiene? La M. Porque la M la puede partir solamente de esta forma. Si usted da vuelta a esto, va a tener este de acá. Muy bien, eso es lo que pasa. Entonces, por lo tanto, la opción correcta sería la B. Así de sencillo. Muy bien. Esta otra figura. Nos dice, ¿cuántos ejes de simetría total se pueden determinar en la figura? Ok, podemos determinarlo por este y también por este. Por acá. Entonces quiere decir que tiene dos ejes de simetría. Muy bien. Luego tenemos este rombo que nos dice cuántos ejes de simetría se pueden trazar en total en el rombo anterior. Podemos hacer esto. 1 y 2. Ya más ejes de simetría no hay. Por lo tanto, la opción correcta es la B. Luego tenemos esta figura. Nos dice que con base en la figura junta se han trazado dos ejes de simetría.
considere las siguientes proposiciones. Cuando hablemos de homólogos, ¿verdad? Cuando hablemos de homólogos son aquellos que son semejantes. Entonces, si estamos trabajando en conceptos como simetrías, por ejemplo, si este punto está es equidistante al eje de simetría, este también tiene que serlo, ¿verdad? Porque estos dos puntos, para que sean simétricos, tienen que estar a la misma distancia con el eje de simetría. Entonces, homología sería que sean simétricos, digamos que sean iguales o similares. Bien, entonces vamos a ver. En las proposiciones nos dice lo siguiente. Nos dice que el punto D es el homólogo del punto I respecto a M. Entonces estamos hablando de D, que es homólogo del punto I respecto a M. Y es cierto, porque entonces la distancia se ven que son simétricos en ese caso. Con respecto a la recta A, bueno, con respecto a la recta M. Con respecto a la recta N sí son simétricos, pero con respecto a la recta M no lo es, por lo tanto esa es falsa. Luego veamos que el punto E, dice que el punto E es el homólogo del punto J con respecto a N. Vamos a identificar quién es E, en este caso este es E, y pues nos dice que J está por aquí, ¿no ven? Vemos que esta distancia y esta distancia son iguales con respecto a la recta N. Por lo tanto, esta proposición es verdadera. Y en este caso sería solamente la número 2. Muy bien. Luego tenemos esta otra, donde nos dice considera la siguiente figura referente a dos polígonos que presentan simetría axial con respecto a la recta H. Entonces dice un ángulo homólogo con el ángulo GFE. GFE sería este, corresponde a. Entonces en este caso veamos que con respecto a la simetría, este ángulo le corresponde a este ángulo. Por lo tanto, sería MXZ o ZXM. En este caso, la opción correcta sería la B. Muy bien. Luego tenemos esta otra que nos dice: considera la siguiente información de la siguiente representación gráfica, en la cual se muestran los triángulos rectángulos ABC y FDE, que serían estos dos de acá, el 1 y el 2. Muy bien. Entonces nos dice, de acuerdo con la información anterior, el triángulo ABC presenta simetría axial con respecto al triángulo FDE respecto a las rectas dadas. Ve que tenemos y igual a 0, y igual a 1, x igual a 1, x igual a 3. En este caso no es difícil notar que estos dos triángulos, si vemos, es prácticamente tiene un eje de simetría de esta forma, que es un eje horizontal. Y recuerde que esta es una recta horizontal. Recuerde que era de la forma y igual acá, una constante fija. Entonces ya podemos con esto descartar la C y la D. Porque recuerde que es x igual a un valor constante, es una recta vertical que es paralela al eje Y. Entonces vamos a ver 0 y 1. Resulta que 0 está por acá. Entonces y igual 0 es el eje x. Pero esta no es simétrica con respecto, si es con este eje, no es simétrico estas dos figuras, por lo tanto se descarta la A, y ya con eso podemos llegar a que la opción correcta es la B, porque claro, veamos, si consideramos a y igual a 1, vamos a cambiarlo aquí, ¿verdad? Y igual a 1, y igual a 1 es esta recta de acá, ¿de acuerdo? Entonces, 1 está por aquí. Veamos cuánta distancia hay de D al eje de simetría. Resulta que hay 2 unidades. ¿Cuánto hay en este caso? Vamos a ver cuánto hay en este caso vamos a ver, este, porque dice D. No mentiras, es de D. Sí, de D a B. Sí, de D a B hay 2. Ahora, ¿cuánto hay de B al eje de simetría? De 3 a 1 hay también 2 unidades.
¿ves? Y entonces como estos dos se cumplen, quiere decir que este y este también se cumplen. Y este F y el A también se cumplen. Entonces están a una misma distancia con respecto a la geometría y la simetría. Por lo tanto, la opción correcta es la B. Muy bien. Luego estas otras se las voy a dejar como ejercicio, las 155, 156 y 157 como ejercicio. No es difícil determinarlas. Luego tenemos estas otras que son ya ejes de simetría también, que se las voy a dejar como ejercicio. ¿Verdad? Ok, 158, 159 y 160. Muy bien. Luego tenemos estas otras, que prácticamente es simetría axial, entonces vamos a dejarlas como ejercicio. 161, 162, 163. Muy bien, vamos a realizar estas. Entonces, si consideramos, dice, los datos de la siguiente figura para la recta L corresponde al eje de simetría de dicha figura. Para contestar estas dos preguntas. Entonces nos dice, dos segmentos homólogos entre sí. Cuando dicen homólogos entre sí, significa que están, digamos, que sean homólogos entre sí, entre ellos. Segmentos. Recuerden segmentos, segmentos son aquellos que la distancia de un lugar a otro. ¿Ya? Entonces veamos lo siguiente. Si vemos las opciones, nos indica que AM está por acá y NP está aquí. Muy bien. Pero con respecto al eje de simetría, vemos claramente que N y M están a una misma distancia y que P y A también están a una misma distancia con respecto a L. Por lo tanto, y tenemos claramente que la opción correcta es la A. ¿Por qué B, C y D no? Bueno, vamos a ver la B. RV está aquí. Muy bien. AM está aquí. Pero resulta que no son simétricas porque, por ejemplo, R y M está aquí. De R a aquí está esta distancia, pero vea qué pasa con M. No está en la misma distancia, por lo tanto, entonces no es correcto afirmar, ¿verdad? Que la opción correcta sería esa. ¿Verdad? Entonces, claramente, sabemos que la opción correcta es la A, de una vez. Veamos la otra. Dos puntos homólogos entre sí. Entonces veamos P y B. P y B no están a una misma distancia, por lo tanto no es correcto. Luego R y C, veamos R y C. R y C están, vamos a ver, ok, R y C, si vemos, R está acá y C está acá, claramente no lo es. Luego N y R jamás tampoco, porque vea que el eje de simetría es L, eso no puede ser. Pero vea V y C. V está a esta distancia y C también. Por lo tanto, la opción correcta es la D. Bien, después tenemos transformaciones en el plano, ¿verdad? Entonces, en este caso, vea que tenemos la reflexión del punto A con respecto a la recta y igual a x. Significa que si tenemos el punto aquí, menos 1, menos 2, este punto para que sea simétrico tiene que pasar por este ángulo. ¿Lo ves? Entonces quiere decir que este punto tiene que ser simétrico. O sea, tiene que pasar por aquí. Recuerda que el reflejo, si tenemos un eje de simetría, este punto va a ser reflejo en el otro punto y van a estar a una misma distancia. Por lo tanto, cuando es la recta y igual a x, esto va a ser de esta forma. El x pasa a ser el y el y pasa a ser x. Cuando es y igual a x, ¿verdad? Entonces, en este caso, veamos que el punto es menos 1, menos 2. Menos 1, menos 2. Este es x y este es y. Entonces, el punto A' va a ser voltearlo. Entonces, sería menos 2, menos 1. Y ese sería el punto simétrico. Veamos que es cierto. Está por acá. Entonces, este es A'. Digamos que está a una misma distancia que esta.
Por lo tanto, la opción correcta sería la C. Muy bien. Luego tenemos ese punto menos 2, menos 8 sobre la recta y igual a x. Esta es parecida a la anterior, por lo tanto se la dejo como ejercicio. Muy bien. Luego tenemos esta pregunta que nos dice: considere la información de la siguiente figura que representa la transformación del triángulo ABC con respecto al punto N. Ok, ABC con respecto al punto N. El punto está aquí, ¿verdad? Entonces nos dice: ¿cuál es la transformación que corresponde al triángulo ABC? Resulta que hemos hablado antes de las rotaciones, reflexiones, traslaciones y homotesis. La traslación, recuerde que era trasladar figuras de un lugar a otro, pero que conserva la misma propiedad. Reflexión lo que hace es reflejar, pero conserva la misma propiedad. O sea, puede voltear la figura, pero va a mantener la misma proporción. Las rotaciones lo que hace es rotar, pero conserva la misma figura. O sea, no la hace ni grande ni pequeña. Y la homotesis lo que hace es modificar. Modificar la figura, puede ser grande o pequeña. En este caso no conserva la figura. Lo que hace es, puede mantener la misma posición, pero lo que hace es agrandar o disminuir. Por lo tanto, esto es, si consideramos esta figura es grande y esta figura es pequeña, pero está al revés. Y en las homotecias, cuando esto está al revés, quiere decir que entonces el centro de la homotesia es negativo. Por lo tanto, esto es una homotesia. Luego tenemos esta otra. Se considera la siguiente ilustración donde la figura de la izquierda es producto de una traslación. Traslación de la figura derecha. Donde dice la imagen de A corresponde a, tenemos esto. Como se trasladó esta figura, quiere decir que es esta. Por lo tanto, el punto es menos 4,2. Entonces, este es A'. Recuerde que la imagen significa que tengo la imagen que es la original y la imagen va a ser la modificación, o sea, la figura, la nueva figura. En este caso, por la traslación sería menos 4,2. Luego tenemos estas otras. Que la primera se la voy a dejar como ejercicio para que la analice. Vamos a hacer la número 175. ¿Qué nos dice? Si se le aplica una única transformación al triángulo número 1, el triángulo número 1 es este, ¿verdad? Y se obtiene el triángulo número 4. Vea lo que pasó. De aquí claramente podemos ver que hubo en este caso hubo una rotación. Se ve claramente que hubo una rotación. Y entonces no puede haber una homotesia porque tiene que ser más pequeño. Más pequeño que este triángulo 1 o en este caso más grande también o más pequeño pero en el sentido al revés. Por lo tanto, no se puede ver una reflexión con el eje X, y igual menos X porque tendría que haber una línea que esté con respecto al centro, o sea, que pase por el centro. No puede ser la primera, la segunda no es una homotesia, la opción B, la opción C tampoco, entonces la opción correcta sería la D. ¿Ya? Si una figura está de esta forma, usted la rota, esta figura va a rotar, lo que va a hacer es rotar, pero mantiene la misma preservación. Entonces, en este caso, entre el triángulo 1 y el triángulo 4, lo que hay es una rotación. Entonces, esto es una rotación entre 1 y 4. Ok. Luego la otra nos dice, en el triángulo 3 es el resultado de aplicar una única transformación al triángulo 2. El triángulo 3 es este y ese es el triángulo 2. Entonces, si vemos claramente esto que pasó aquí, dice, entonces el punto imagen 1,2 corresponde a 1,2 sería este que está acá.
Entonces el punto de imagen, si vemos, esto es una reflexión, ¿ok? Esto es una reflexión. Entonces, vemos que aquí la distancia, por ejemplo, el eje de simetría es este, ¿ok? Entonces, como el eje de simetría es este, quiere decir que el punto de imagen de 1,2, ¿quién va a ser? Menos 1, sería 1, menos 1. Entonces el punto de imagen sería 1, menos 1. ¿Verdad? Muy bien. Entonces ya tenemos esto. Y esta otra es muy similar. Por lo tanto, la 177 y 178 van como ejercicio. Muy bien. No tenemos estas otras. Estas otras, ¿verdad? Básicamente nos dicen, considera los siguientes ítems para responder la representación gráfica del polígono BAFEDC. Después nos dice, ¿qué segmento del polígono permanece invariante? Cuando significa invariante quiere decir que no varía. Al aplicarle a dicho polígono una reflexión respecto a la recta x igual menos 1. Ahora recuerde que x igual menos 1 es una recta vertical. Por lo tanto, x igual menos 1 se estaría por aquí. Vamos a pintarlo del color rojo. X igual menos 1. Si es simétrico, sería esto. Dice, ¿qué segmento del polígono? Cuando dice que para permanecer invariante sea no varía, sería este. Pero este, ¿quién es? Sería, en este caso, vamos a ponerlo en línea. Sería DC. Aquí lo voy a pintar de otro color. Sería DC. Muy bien. Después nos dice, si el polígono se le aplica una rotación de 90 grados en la misma dirección de las manecillas del reloj, quiere decir que hacia la derecha. Significa que si es en la misma dirección sería a favor de las manecillas del reloj, 90 grados. Por lo tanto, el complemento sería, en contra de las manecillas del reloj, sería 270 grados. Entonces, hay que buscar en las fórmulas cuál es la rotación de esta en sentido antihorario, 270 grados. Si nos vamos a las fórmulas, que las tenemos por acá más atrás, dice que 270 grados es y, menos x. Muy bien. Lo devolvemos. Bien. Y, menos x. Ok. Y entonces, después nos sigue diciendo, con centro del origen, entonces, ¿cuál es el par ordenado que corresponde al punto del vértice A? El vértice A está aquí. Como es 270 grados, entonces veamos, el vértice A es igual a menos 4,1. Este es X, este es Y. Por lo tanto, si seguimos acá con la idea, entonces en 270 grados, el A', verás, en la rotación de 270 grados nos quedaría Y, que sería 1, y menos X sería menos 4, que sería 4. Por lo tanto, la opción correcta sería en este caso la opción A, que sería 1,4. Sería por aquí. Esa sería la rotación de A'. Muy bien. Luego tenemos estas otras. Esta básicamente es esto. Resulta que sucede que se le está dando el polígono que se le aplica a la potencia de centro O y el resto un medio. Y se obtiene el polígono ABCD. Este es el polígono ABCD. ¿Ok? Entonces, el polígono ABCD es lo que se obtuvo. Pero después nos dice que de acuerdo con la información dada, cuál es la medida de EF. Resulta que EF es esta medida. Ok. Pero resulta que esta medida, lo que pasa es que al polígono FGH le aplica una potencia y obtiene uno pequeño.
Entonces tenemos que tomar que EF va a ser igual, ¿verdad?, a la mitad de BA. Pero BA, ¿cuánto vale? BA vale 10. Pero yo ocupo EF. Ok. EF va a ser la mitad de BA. Está bien. Pero entonces, aquí el gran detalle es que ya tengo BA que vale 10. Mentiras, esa es al revés. Más bien, BA es la mitad de EF. Perdón. Vamos de nuevo. A esta figura le aplica una homotesia. Ok, entonces yo voy a tomar EF y le voy a multiplicar por la razón 1/2 y me va a dar BA. Pero ya tenemos que BA es 10. Si pasamos el 2 a multiplicar, nos va a quedar 2 por 10. Recuerda que esto es BA. Y entonces esto es 20. Entonces, F es 20. Muy bien. Luego, si vemos esta otra figura, dice: considera la siguiente figura que representa una homotesia del triángulo ABC desde M. Que este es el centro M. Entonces dice: ¿cuál es la razón de la proporcionalidad K del triángulo ABC con respecto a A'C'? Si vemos en esta posición con respecto a ABC, ¿qué está sucediendo? Que BC es 10 y que B'C' cuando le aplica es 5. ¿Qué pasa? Que se está reduciendo a la mitad. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, que lo que está pasando es que este se está partiendo a la mitad. Entonces, la ración de la homotesia en este caso es 1/2. Por lo tanto, casi 1/2. Y si quiere ver que es correcto, bueno, tome BC, le multiplica por 1/2 y me va a B'C'. Eso es cierto. Si BC es 10, entonces sería 10 por 1/2. Esto es igual a 5. ¿Verdad? Y esto es igual a B'C'. Muy bien. Luego estas dos preguntas, ¿verdad? Bueno, estas preguntas de acá, estas le voy a dejar como ejercicio. Y le vamos a resolver esta. Nos dice: se analiza la siguiente figura de cuadrilátero RVTC-TS en el plano. Nos dice: considera las siguientes proposiciones. Al aplicar al punto V una rotación de 180 grados, concentra en el origen y en el sentido contrario a las manecillas del reloj, se obtiene como origen el punto 3,2. Resulta y sucede que al rotar los 180 grados me va a quedar de esta forma. Esto está en las notas. De hecho, si volvemos a las notas por acá, vamos a ver rotación que 180 grados es menos x, menos y, que está por aquí. Muy bien. Vamos aquí de nuevo. Entonces lo que tenemos que tomar en cuenta es el par ordenado. El par ordenado v, en este caso v, es igual a menos 3, menos 2. Por lo tanto, v' va a ser menos 3, que sería 3, y menos 2 sería 2. Por lo tanto, esta proposición es verdadera. Luego dice: al aplicar el punto R una reflexión respecto a la recta dada por y igual a 0, se obtiene como el punto, como imagen el punto 5, menos 1. Ahora, R es menos 5, menos 1. 5, menos 1. Si le aplico la reflexión con respecto al eje y igual a 0, ¿verdad? Que en este caso, para efectos, va a ser el eje X. En este caso va a ser el eje X. Entonces, vas a obtener que el punto en este caso sería 5,1.
¿verdad? Y con ello, entonces, la opción también en este caso va a cambiar. ¿Por qué? Va a ser menos 5,1. Está por aquí. Entonces, este punto de reflejo es menos 5,1. Porque recuerda que el eje Y es 0. Entonces, al ser el eje Y 0, esta distancia que es 1, tiene que estar esta misma distancia que es 1. Por lo tanto, va a ser menos 5,1. Y aquí en la proposición, lo que está pasando es que el eje X, el valor de X está cambiando y el valor de Y no cambia. Y esto es incorrecto porque eso sería más bien con respecto al eje X. La reflexión sería con respecto al eje Y. Aquí está haciendo una reflexión con respecto al eje X. Por lo tanto, esta proposición es falsa y con ello solamente la 1 es verdadera. Y bien, quedarían estas preguntas. Esta se la voy a dejar como ejercicio, ¿verdad? Cuando le están diciendo la recta y igual a x, ¿verdad? La reflexión básicamente es cambia x donde x agrega el y donde y está el y, en este par ordenado, vean aquí, donde el y pasa a estar en el eje x, bueno, en la coordenada x, y el x pasa a la coordenada y. Y ya con esto ya tiene el punto. Entonces aquí le dejo la sugerencia. Luego está otra, para finalizar. Básicamente nos dice, considere la siguiente representación gráfica del cuadrilátero ABC y D. Y si queda de acuerdo con la información anterior, ¿cuál ecuación corresponde al eje de simetría axial del triángulo ABCD? Bueno, cuadrilátero, perdón, ABCD. Entonces en este caso, estoy haciendo del eje de simetría axial. Quiere decir que sería este. Ya, entonces, ¿qué pasa? Esta es una recta horizontal y igual menos 4. ¿Verdad? Porque pasa por el valor de 4 y es una recta paralela al eje X. Por lo tanto, sería C igual menos 4. Muy bien. Esto sería todo en este video. Más adelante vamos a ver los contenidos de lo que es secciones planas asociadas a cilindros y a esferas. Cilindros, conos y esferas. Entonces, en otro video vamos a trabajar esto. Bueno, eso sería todo en este video. Y cualquier duda o consulta pueden escribirme en los comentarios. Estamos entonces por el día de hoy. Por lo tanto, muchísimas gracias.